cual este escritor y a la vez pastor y conferencista joven, él, precisamente para jóvenes de toda Latinoamérica, llamado Lucas Ley, él reflexiona sobre cuáles fueron la caída, del por qué sucedió esto en el problema que tuvo la Catedral de Cristal. ¿Es el fracaso acaso de un modelo? Vamos con esta nota interesante sobre el comentario que hace Lucas Ley. Pues resulta que Lucas Ley dice, ¿por qué fue que la Catedral de Cristal se vino abajo? Este joven predicador y conferencista reconocido internacionalmente y en toda Latinoamérica, Lucas Ley, revela detalles del fracaso de la mega iglesia y realiza un completo análisis. Dice, éramos una empresa con empleados y no una comunidad de hermanos siervos. Lo mismo que hizo grande a la catedral también fue lo que la arruinó, según estuvo diciendo así Leys. Y dice que en febrero del año 2009, así fue como entonces se pudo ver que comenzaba la caída de lo que fue la Catedral de Cristal. En aquella iglesia pastorearon algunos líderes cristianos hispanos y no fue hasta ahora que uno de ellos se refiere ahora directamente a lo que vino siendo el derrumbe de la mega iglesia. Muy pocas veces se está enfrente de una importante declaración donde se analiza y se expone con argumentos sólidos del por qué una de las iglesias más importantes, si no la más importante en algunos años de los Estados Unidos, fue que quebró, que se vino abajo. Lucas Ley se atrevió a reflexionar respecto al tema titulado así, en donde él escribió sobre el gran fracaso de la Catedral de Cristal. Pero no lo hizo desde afuera, sino a saber a profundidad cómo era que funcionaba la catedral, sino que también que lo hizo desde el interior, pues él perteneció a esa congregación hispana y fue pastor de jóvenes hasta el año 2002. Desde entonces lleva ya 10 años al frente de especialidades juveniles, pero cabe mencionar que Lucas Ley, en su análisis, no se enfoca en el trabajo que ha hecho Dante Gebel en la congregación hispana de Catedral de Cristal, sino más bien en Robert Schuller, por lo que cita, según él, los 3 grandes errores que se cometieron en la catedral que los pastores latinos de las próximas generaciones debemos de evitar. ¿Cuáles son esos 3 errores que cometió Catedral de Cristal? Muy interesante, en el cual, número 1, dice Lucas Ley, número 1, es que construir templos con el ego y no con la cabeza. Aquí Lucas afirma que Schuller se dio cuenta que todas las iglesias que construyen un templo crecen. ¿Y cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema que sucede, según nos dice Lucas Ley? ¿Cuál es su problema que está pasando en todo esto? Ninguno, si al saber el templo se presupuesta pensando también en los costos de mantener el templo. ¿Por qué? Porque esta es la sorpresa. Cuesta mucho más caro mantener un templo que construirlo. Y una vez construido, ya no hay meta visible y es mucho más difícil motivar a la gente, porque ahora hace falta pagar el aire acondicionado, las cuentas de luz y el agua de los baños. Número 2, dice Lucas, ¿en qué consistió dentro de la caída de la Catedral de Cristal? Bueno, rodearse solamente de chupamedias y practicar el nepotismo. El segundo punto de Lucas causa mucha gracia y seriedad por el término popular que emplea al decir el o los chupamedias. Según el líder de jóvenes, en Catedral de Cristal existía o existe aún ese tipo de personas que estaban rodeando siempre y que estaban cerca de Robert Schuller, el cual no dejaron realmente seguir adelante y mantener el éxito y a la vez la unidad y la unción en esa iglesia de Catedral de Cristal. Y número 3, dice Lucas, no invertir en los jóvenes y creer que las estrategias son eternas. Dice Lucas Ley también que el cual toca un punto muy crucial donde él tiene una vasta experiencia y es la de ser ministro de los jóvenes, tanto así que dice que la Catedral de Cristal nunca tuvo un ministerio juvenil verdaderamente serio y sano, porque Schuller no se dio cuenta que la congregación iba envejeciendo con él y no se estaba haciendo demasiado para atraer hacia las nuevas generaciones. También Schuller no notó la diferencia entre un templo lleno y una iglesia fuerte, que careció de un poderoso ministerio de niños y un estratégico ministerio también, o una estrategia de ministerio también para lo que eran los adolescentes. La congregación no es que solo se fue yendo, sino que simplemente, más que todo, fue muriendo.
Y no lo digo en sentido figurado, afirma así Leys. Schuller pensó que sus estrategias, que todos sus modelos de crecimiento de iglesia no necesitaban ya actualizarse. El formato de televisión que por tantos años fue un éxito, ahora estaba quedando atrás por el líder. Bueno, pero a la vez el líder más bien estaba convencido que no había nada que cambiar, según decía Robert Schuller. Así que el final, lo mismo que hizo grande a la catedral, también fue lo que lo llevó a la ruina. La misma persona que la levantó fue la persona que también la destruyó, dice Lucas Ley. El staff de la iglesia le tenía miedo al pastor. Cuando él pasaba o se acercaba, todos actuaban como si estuvieran tratando de encubrir algo. Primero lo noté en las secretarias y luego en los servidores, pero al ir a reuniones de pastores me di cuenta que también ya era una cultura. Todos le decían a Schuller lo que quería escuchar en vez de lo que Schuller tenía que decir. Por último, creo que este mal, por último dice Lucas Ley sobre esto, creo que este mal es que confiar que las estrategias que nos trajeron hasta acá nos llevarían hasta allá. Definitivamente, lo que sirve hoy no necesariamente servirá mañana. El único que nunca cambia es Jesucristo, y lo sagrado es la palabra, y la misión, pero los métodos, no olvidemos, los métodos deben de ser siempre actualizados. Fama y multitudes nunca va a ser sinónimo de influencia y de vidas transformadas y cambiadas. El fracaso de la Catedral de Cristal es el fracaso de un modelo y no solamente de una institución o un ministerio. Para nosotros es una advertencia que un ministerio sea próspero hoy no significa que ese ministerio podrá ser próspero mañana. Profundo, serio, las palabras de Lucas Ley.